Esto, pues, obviamente es una clasificación para utilizar una siguiente. Bueno, vamos a la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es el ranibizumab? Es un fragmento del cuerpo de Vigier por SIMPA que realiza la isoforma A de Vigier y su degradación. ¿Cómo actúa? Según el sitio del receptor del PGF, inhibiendo su interacción con los receptores alveolares materiales. Entonces, va a convertir por el sitio del receptor de BGF, entonces se une y ya no se produce BGF. La que sigue, por favor. Bueno, voy a hablar de este estudio, como brevemente. Es un estudio que se hizo durante 6 meses. Los primeros 6 meses fueron se intervinieron ellos y los otros 6 meses fueron meses de observación, pero también se podían intervenir. Vamos a ver ahorita. Un estudio aleatorizado que se hizo para evaluar la eficacia y seguridad. Casi todos los estudios son exponentales, y para ver que el que está en fase 3 pues es para... gracias. Importante. Muy bien, entonces van a ver que se evalúa siempre la eficacia y la seguridad, porque pues obviamente es lo que más nos importa. Entonces, de las inyecciones intravítreas de ranibizumab en pacientes con edema macular secundario a oclusión de rama venosa. La que sigue. Bueno, se hizo una selección en un periodo de 28 días con un periodo de tratamiento de 6 meses y teníamos 3 grupos. Al primer grupo se le iba a inyectar 0.3 de ranibizumab, al segundo grupo 0.5 y al tercer grupo el sham o las simuladas, ¿de acuerdo? El periodo de observación fue de 6 a 12 meses y esto es importante, el resultado primario de eficacia, es decir, ellos que tomaron como parámetro para saber que mejoraban los pacientes, la agudeza visual mejor corregida en el ojo de estudio. La que sigue, por favor. Bueno, para elegirlos, se les hacía su historia clínica, su examen físico, se les medía su agudeza visual mediante ETDRS y se los tomaba una fluorangio y un OCT. El OCT se leía en un centro especializado de lectura en la Universidad de Wisconsin. La que sigue, por favor. Algunos criterios de inclusión, obviamente que sea mayor de 18 años, que tuviera edema macular secundario a oclusión de rama venosa, dentro de los 12 meses, bueno, que hubiera tenido antes de los 12 meses el diagnóstico con una agudeza visual que iba de 2040 a 20/400 y que tuviera un grosor central foveal mayor de 250 micras. La que sigue, por favor. ¿Cómo se aleatorizó? Bueno, un paciente en 0.3, otro paciente en 0.5 y otro paciente en sham. Se eligió como tratamiento, se eligió obviamente solo un ojo de tratamiento. Si los dos eran elegibles, se tomaba el que tenía la peor agudeza visual. El que sigue. Bueno, las visitas de estudio y tratamiento, durante los meses 1, el mes 6, se les hacía su OCT y obviamente pues un examen ocular completo. La que sigue. Ok, las visitas de estudio. Bueno, aquí se diagnosticaban los pacientes con la oclusión de rama venosa, se elegían a los pacientes y se hacía la aleatorización. Uno para sham, uno para 3 y uno para 0.5 miligramos de ranibizumab, ¿de acuerdo? A los 6 meses bueno, las inyecciones mensualmente eran de a 0, mes 1, 2, 3, 4 y 5, y podía haber una terapia de láser de rescate, ¿de acuerdo? La que sigue. Bueno, en cuanto a las inyecciones, la técnica es, pues la técnica, realmente no hay una técnica consensuada en alguna bibliografía que te diga, esta es la técnica que se debe utilizar. Cada quien va adecuando su técnica y, bueno, se instilaban anestésicos tópicos, se ponía povidona iodada con blefarostato, una aguja calibre 30, se inyectaba el rani a los sham. A ellos nada más se quitaba la aguja de la jeringa y se presionaba el émbolo para que el paciente pues como que sintiera que lo inyectaron, ¿de acuerdo? Se evaluó la capacidad de contar dedos después de 15 minutos, la presión intraocular a los 50 y a los 70 minutos. La que sigue, por favor. Bueno, había esto, una fotocoagulación de rescate. Si el paciente tenía una agudeza visual de 20/40 o peor, o si el grosor central foveal
iba mayor de 250, entonces se podía dar una fotocoagulación de rescate y se daba a partir del tercer mes. Obviamente si las hemorragias se habían aclarado, si ya no había tanta hemorragia y permitía ver, entonces se daba el láser. Si no se administraba el láser al tercer mes, se aplicaban los mismos criterios en el mes 4 o en el mes 5 o en el mes 6 y su florangio para guiar el tratamiento. La que sigue, por favor. Bueno, las medidas del resultado. Como les dije, la medida de la primaria del resultado de eficacia era la agudeza visual mejor corregida al sexto mes. La puntuación de letras inicial y la del 6 mes, el porcentaje de pacientes que ganaron 15 letras inicial y al sexto mes y el porcentaje de pacientes que perdieron 15 letras, ¿de acuerdo? Y obviamente pues el grosor central foveal y su cambio a través de los meses. La que sigue, por favor. Como les dije, fue un estudio desde julio del 2017 a noviembre de 2008, 397 pacientes, 134 para punto 3 de Rani, 131 para punto 5 de Rani y 132 para Sham en 93 centros de Estados Unidos. Y los resultados fueron los siguientes. Bueno, esa es una tablita demográfica. Si vemos, la media de la edad está como en los 60, 65, 66, 67. Entonces, más o menos en la década de los 60 era cuando se presentaba esta oclusión. Más frecuente en hombres, si se fijan, 74, 67, bueno, aquí es igual, y aquí 71 y 60. Bueno, ok, aquí en esta no, la que sigue. Esas son como demográficas. Vamos a ver la agudeza visual aproximada con la que ellos llegaban. Fíjense que para Sham teníamos una agudeza visual aproximada o un promedio de 20-80. Los que estaban en punto 3 de Rani teníamos desde un 20-60 a un 20-80 y en punto 5 de Rani más o menos 20-80. El grosor central foveal promedio en los de Sham 488 micras, 522 para punto 3 y para punto 5, 551. En la que sigue, por favor. Bueno, este es un resultado de la media en cuanto a ETDRS, cuántas letras ganaron. Si se fijan, desde que se inyecta y al mes 6, y aquí tenemos la agudeza visual, pero en letras, como se cuenta por ETDRS. Entonces, al final, tenemos Sham, Rani.3 y Rani.5. Entonces, aquí en Sham, ¿cómo vemos que al final, pues sí hubo una ganancia de letras, pero solamente de más o menos 7 letras? Aquí tuvimos para punto 3, 16.6 y para punto 5, 18.3. Entonces, indudablemente, pues obviamente el grupo anti-VEGF predominó. El que sigue, por favor. Bueno, ¿me puedes quitarle de arriba, por favor? No, pues. Bueno, la agudeza visual, como les dije, comparado... esto es interesante. La agudeza visual comparada, el basal contra el mes 6. Entonces, el basal, fíjense cómo tenemos el grosor en la agudeza visual, el grueso de pacientes en agudeza visual de 2080 a 20-160. Entonces, en Sham, aquí tenemos el 55%, el 53% y el 59%. Entonces, todos estaban más o menos en este grupo, en la agudeza visual, pero vean al mes 6 cómo se invierte. Al mes 6 se invierte teniendo mi mayor porcentaje aquí, de 20-25 a 20-40. En el grupo de 0.5 de Rani ya tenemos 59%, aquí 64%, y aquí es bien, mejoró. Vamos a ver ahorita ustedes, les voy a hacer una pregunta, ¿por qué creen que haya mejorado este paciente que no se le hizo nada? El 46%. El que sigue, por favor. Bueno, aquí es el exceso, el residual de grosor foveal que tenían los pacientes al terminar las inyecciones. Para Sham teníamos 186.5 micras, para Rani.3 teníamos 57.2 y para Rani.5 50.9 micras nada más de residual. La que sigue. Bueno, y este es el grosor central foveal, cómo fue cambiando a través desde la inyección, a través de los meses hasta el mes 6. Cómo tuvimos una pérdida de 157.7 micras para el Sham, se perdieron 337 micras de grosor central foveal para Rani.3 y 345 micras para Rani.5. O sea que los mayores perdedores, obviamente, pues aquí de grosor central foveal
por edema, pues fueron los anti-VEGF. La que sigue. Bueno, esa es nada más una tabla de efectos adversos oculares. Aquí, como vemos, pues desarrollaron catarata, pero igual los que se inyectaron y los que no se inyectaron y los que se inyectaron, pues igual desarrollaron catarata, tuvieron hemorragia vítrea, hemorragia vítrea, hemorragia vítrea. ¿De acuerdo? Endoftalmitis hubo una persona, bueno, un 1%. Recordemos pues que obviamente las inyecciones no son inocuas, ¿no? Entonces, pues nada más tener ahí que hubo una endoftalmitis. La que sigue son efectos adversos, pero sistémicos. Tuvimos una hemorragia cerebral, por aquí tenemos un infarto y una muerte, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué creen que haya mejorado el grupo de sham que no se le hizo nada? Exacto, bien, por el láser, muy bien, porque se les ofrecía una terapia de rescate de láser, entonces precisamente por eso mejoraron ese porcentaje de pacientes, no es porque hayan desarrollado unas colaterales pues muy fuertes y ya se haya revascularizado. No, la que sigue, por favor. Y como conclusiones, bueno, el ranibizumab tiene un efecto rápido y beneficioso sobre la función visual, ya lo vimos. El hallazgo más notable pues, fue que el 65% de los pacientes tratados con ranibizumab tienen una visión de 20/40 al sexto mes y la mejoría modesta en los grupos de sham fue porque se les dio terapia de rescate, ¿de acuerdo? La que sigue. Esto es muy importante porque la otra vez hablaban acerca de un estudio que era mejor como dejarlo evolucionar, ¿no? Para que se desarrollaran colaterales, pero bueno, esto es algo importante que decirles. Los médicos tratantes deben decidir si los beneficios potenciales de la eliminación rápida del edema macular mediante el uso de anti-VEGF superan los riesgos, costo adicional e inconveniencia del tratamiento para el pequeño porcentaje de pacientes que se resolverá espontáneamente. A final de cuentas, cada quien es el médico tratante y pues va a decidir qué tipo de terapia le va a ofrecer a sus pacientes, ¿no? Entonces, pues si la ciencia y la tecnología está avanzando cada vez más, pues ofrézcale lo mejor a sus pacientes, ¿verdad? Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que añadir? ¿No? Bueno, ¿quién sigue? El tema de segmento. Adelante. Hey, ¿por qué nadie dio mi tema, eh? No, no pasa nada. Ay. Perdón. Ay, si los tengo que calificar y entregar. No quiero ser maestra. Gracias, Muy bien. ¿Quién lo tenía? A ver, quiero ver. Muy bien. Mira, hasta hiciste más diapos que yo. Muy bien. Alice. El tema está bueno, pero No, yo tú voy a estar en Tepic. ¿No sería mejor que lo exponga el viernes? sí, no, mejor le voy a decir a los de segmento que... Perdón por lo de eso. No te preocupes. Sí, no se escuchaba nada de eso. Está aquí porque no soy bien didáctico. Sí, ya sé. No, pues que de alguien de segmento. No les puede decir. Sí. Ajá. ¿No se supone que alguien te aclaró? Sí, pero yo lo había hecho. Sí. No, fue indicación. No, la doctora Brenda. Me dijo que quería. Y aparte yo le dije la respuesta casi casi. O sea, yo les dije de que qué es el ranibizumab, cómo actúa y de que su peso molecular, o sea, antiangiogénico de que no me digas. 48 kilodaltons. No, la doctora Brenda me dijo de que chingatelos, sí. Y yo de que, ay, no, doctora. Pero ya sabía de que, ¿qué es el ranibizumab? Un antiangiogénico. Ya sé. ¡Ay, cosita bella! ¿Cómo me mandaste la clase? Ay, no traje mi laptop. Es que, ¿sabes qué? Me lo mandaste y adivinen quién fue al gym ayer. ¿Será?
Bueno, buenos días. El tema que vamos a hablar hoy es catarata en ojos cortos o ojos pequeños. La doctora Brenda nos pidió que le hiciéramos unas preguntas antes de comenzar el tema. Nos comentó que seleccionáramos un residente por año, van a ser 5 preguntas. La que sigue, por favor. Muy bien, para el R1. Un ojo con... ¿quiénes son R1? Levanten la mano. Karen, dime un número del 1 al 5. Del 1 al 10. 3. 1, 2, 3. A ti. ¿Sabes? Un ojo corto. Un ojo con longitud axial corta. ¿Es característico que tenga una profundidad de cámara anterior estrecha? ¿Sí? ¿Quién más opina como su compañero? El R1. ¿Quién opina como su compañero? Bueno, esto no es característico. Un ojo con longitud axial corta puede tener una cámara anterior profunda o de igual tamaño que cualquier otra. Mira, es un error que se cometió hace muchos años, que siempre se supuso que la longitud axial corta era sinónimo de una cámara estrecha y no es así. ¿La que sigue? R1, otro número, 1 al 15, Tanaka. Levanten las manos los R1. Allá. Ok, tenemos un error en la profundidad de la cámara anterior, en el cálculo de 1.5 milímetros, en el cálculo de intraocular. Esto equivale a un error en dioptrías de ¿cuánto? ¿No? Bueno, también no sé su programa cómo está de R1, si lleva un cálculo de lente en el primer año. ¿Alguien de ustedes no sabe cuánto es un error de 1 milímetro en la cámara anterior? ¿Cuánto nos va a afectar en dioptrías? 3 dioptrías es en la longitud axial. Bien, un milímetro en longitud axial nos da un error de 3 dioptrías. En la cámara anterior, una dioptría, 1 milímetro es una dioptría. Esto en general, en un ojo normal. En un ojo corto es un poquito más, ¿sí? Como 1.25, 1.35. Pero en general se basa en 1, más o menos. Y pues en un error en curvatura, o sea, si lo hacemos en dioptrías, una dioptría en curvatura es una dioptría igual acá. Si es en milímetros la curvatura, son 6 más o menos. Bien, 6 dioptrías en milímetros. Dioptrías. ¿Mande? 1.5 dioptrías en un ojo normal, esquemático, que debería ser casi 2. Así. ¿Ah? ¿Qué sigue? R2. Se las voy a dejar abiertas. ¿Cuál es la razón por la que no se recomienda utilizar fórmulas SRK, ya sea SRK normal, 2 o T, en ojos cortos? ¿Algún R2? ¿Algún R3? No, pues tú vas a dar la clase. ¿No? A ver, Miranda, dime, por favor. Exactamente. Estas fórmulas SRK no nos están tomando en cuenta la posición efectiva del lente. Bien, que son lo que está dando las nuevas fórmulas de cuarta generación, que es muy importante saber la posición efectiva del lente. Pon la que sigue para explicar un poquito más. Muy bien, es un ejemplo. La SRK-SRK-T nos calcula una potencia normalmente, por ejemplo, en un ojo de 22 dioptrías para llegar a la hemetropía. En la profundidad de cámara anterior del paciente realmente tiene 3.75. Estas fórmulas toman la profundidad de cámara anterior, una media de 3.25. O sea, todas las fórmulas para todos los ojos. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer con ese punto 50 extra? Pues se me va a traducir en un error de 0.5 una dioptría en el resultado final del paciente. Por eso no es la fórmula más recomendable para
para este tipo de ojos. A lo mejor no tenemos el software para Holiday 2 o otro tipo de cálculos. Hay unas formulitas que se pueden hacer, ya sea multiplicarlo por 1.2, por 1.3, dependiendo de los ojos, pero eso ya es otra historia. ¿Vale? La que sigue. R2, el que guste. Diferencia entre microoftalmo y nanoftalmo. Microoftalmo es la superficie de memoria ¿De cuánto, perdón? 20. Ajá. Y nanoftalmo es el crecimiento de la coroides. La longitud es el número de 25. La cámara de 2.2 y un white to white de 2. 11. Bueno, en sí medidas, tal cual, en milímetros, no hay un estándar universal. O sea, de que hay menor de 21, otros son que de 22, otros que de 20. Lo más importante es algo que comentaste. Pon la que sigue, por favor. Que es el engrosamiento de coroides, pero todavía más el engrosamiento de la esclera. Bien, eso es lo que nos va a diferenciar de un anoftalmos de lo demás. Por lo general, un anoftalmo es de 14 a 17 milímetros. Si quieren tomar una foto de esta tablita, aunque no todo se rige igual, ¿eh? Si leen diferentes bibliografías, les van a dar diferentes valores. Pero sí, lo más importante es el engrosamiento de la esclera. La que sigue, por favor. De todos modos, creo que se queda grabada, ¿no? Ok, para el R3, el que guste. O para todos, más bien, para todos los R3. Paciente masculino de 58 años de edad, presenta disminución de la visión de 6 meses de evolución en su ojo derecho. Agudeza visual en ojo derecho 20-100 y ojo izquierdo 20-100. Ojo derecho, opacidad de cristalino, nuclear 2, cortical 2, posterior 2. Ojo izquierdo con ligera opacidad de 1C1, posterior 0. La refracción ojo derecho más 1.50, menos 0.75 por 85, alcanzando un 20-50 de visión. Ojo izquierdo más 3, menos 1.50, 95, alcanzando el 20-20 de visión. ¿Qué van a hacer con este paciente? No, esta te da 20-50 y esta te da 20-20. ¿Qué le ofrecen al paciente? Ojo derecho da 20-50. Sí. Y el otro 20-20. Ajá. Pues, la pregunta es, ¿Qué harían con este paciente? ¿Qué le ofrecerían? ¿cómo será una cirugía de catarata en ojo derecho? Ok. ¿El otro R3 que comenta? Simplemente también se le tiene que explicar al paciente que esto no solo ¿Por qué no alcanzaría? Todo está bien. Tiene componente subcapsular. Ok, va. R3, uno dice, me opero el ojo derecho, otro. simplemente porque también puede, pues igual puede ser la cirugía, pero la cirugía puede tener complicaciones. Bueno, no tenemos aquí los datos anatómicos de su ojo. Todo está normal. ¿Cirugía de qué? Los dos ojos, un ojo. ¿Tú, Miranda, qué opinas? Todo está bien. Pero el derecho no es número 25. O sea, tienen criterios para usar. Puedes realizar sin corrección más de 20-80, no corrigen más de 20-40, tiene componente subcapsular posterior. ¿Igual, Miranda? ¿Dulce igual? Ok. Esta pregunta la puse, pues ya como el R3, yo creo que debe de englobar todos los temas, no solo ni catarata. ¿Habéis tema de catarata? Ok. ¿Qué pasa si yo le opero el ojo derecho? Queda 20-20. El ojo izquierdo queda con un más 3. Le va a quedar con anisometropía que no va a aguantar. ¿Sí? Va a tener aniseikonia ese paciente. No va a soportar estar 3, 4, 5 meses sin lentes. Va a haber doble, le va a molestar la cabeza. Ok, es un paciente que ya tiene 55, 58 años. A este paciente lo ideal
sería operarle los dos ojos. Bien, hacerle su catarata al ojo derecho y una refractiva al ojo izquierdo. ¿En qué caso? ¿Qué pasamos si tiene 40 años este paciente? No tiene catarata. Bueno, ok, ahí le operas un ojito y le puedes poner un lente de contacto en el otro. Todavía tiene acomodación, todo eso. Pero traten de englobar ya todos los temas, porque una más 3 de diferencia con el otro ojo, el paciente pues, no va a aguantar, la verdad, no estar así. ¿Sale? Entonces sería operar Los dos ojitos. Pero una paciente de 40 años. Hablas con ella. Vas a tener mucha molestia, te puedo poner lente de contacto en el otro ojo, te hago una faco refractiva. ¿No? Una imagen de un ojo va a estar a cierto tamaño. Y eso hace que ya el cerebro no capte las dos imágenes, no las fusione. Bien, una hipermetropía más 2 te puede causar eso ya. Y pues eso es para todos. Operar, pues todos vamos a aprender, nada más hay que ahorita ir agarrando de pues, toda la información que se pueda, ¿no? Y pues ya, creo que ya. Y ahora sí empieza Jesús. ¿Me lo pongo? ¿Qué? ¿Quién tiene el puntero? George, ¿te quedaste con el puntero, Jorge? A ver, esto. ¿Con cuál es? O sea, no puedo tener todo apagado. Ah, sí. ¿Ya está escuchando todo? Va. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar de catarata en ojo pequeño, ¿ok? Mi nombre es el doctor Jesús Moreno, como ya todos me conocen. La siguiente. No se puede. Bueno, hablar de un ojo pequeño y de cirugía de catarata, estamos hablando de un paciente que va a tener más riesgos intraoperatorios, postoperatorios. Es un paciente que tenemos que evaluarlo bien prequirúrgicamente. Tenemos que hacer un buen cálculo de lente intraocular, porque todo va a cambiar y nos pueden dar diferencias muy altas si no tomamos en cuenta nuevas fórmulas. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Bueno, lo que les acabo de decir. La siguiente. Para hablar de ojo pequeño tenemos que hablar un poco de la clasificación y del artículo donde yo saqué la presentación. Nos pone esta imagen que me pareció bonita. Si ven aquí el ojo normal, pues la esclera está de un tamaño ideal, el cristalino también, la cámara anterior es normal, todo es normal, ¿no? Si hablamos de un microftalmos, estamos hablando de que es un ojo corto. Nada más, sus estructuras por dentro son normales, nada más es un ojo pequeño, ¿ok? La cámara anterior es normal, la cirugía no va a ser complicada porque vamos a tener espacio para manipular. Pero si hablamos de un microftalmos anterior relativo, esto quiere decir que es un ojo longitud axial normal, pero la cámara anterior es más pequeña, ¿ok? Entonces, por ende, este ojo va a tener
alteraciones como cierres angulares en comparación con el microoftalmos, que no tiene riesgo de un cierre angular, ¿ok? Y hablamos del nanooftalmos, ya un poco ya habló el doctor Miguel. El nanooftalmos, ya si se fijan aquí, vamos a tener un engrosamiento escleral, un engrosamiento coroideo. Podemos tener microcórnea o no. El lente puede o no estar más aumentado de tamaño. Cámara anterior estrecha. Y ya. ¿La siguiente? Aquí tenemos una tablita de las diferencias entre cada tipo de ojo. El microoftalmos se puede dividir en dos, ¿ok? Simple y complejo. El simple es simplemente un ojo con una longitud axial corta. Y el complejo se le va a agregar malformaciones genéticas. ¿Como qué? Como coloboma del iris, coloboma coloretiniano, vasculatura fetal persistente, displasia retiniana. Entonces, quirúrgicamente estamos hablando de un ojo complicado también, ¿ok? El simple no es un ojo complicado quirúrgicamente, el complejo sí. Bueno, aquí sería el nanooftalmos, que tenemos, le pongo una longitud axial desde menos de 17 a menos de 20.5, por lo que nos dijo el doctor Molina, que no hay un consenso como tal que nos diga a partir de tantos milímetros vamos a considerar un nanooftalmos. Al igual que el microoftalmos. Yo me quedaría con que es menor de 20.5 en ambos patologías. Como les había dicho, podemos tener también convexidad del iris, ángulos estrechos, el grosor del cristalino, es más propenso a derrames uveales y puede o no tener microcórnea. Y el anterior relativo, como ya les mencioné, nada más lo único que tiene diferente es la cámara anterior, que es menor de 2.2 milímetros. Esto es un dato importante. Y si son propensos a glaucoma de ángulo estrecho, gutata corneal y pseudoexfoliación. Siguiente. Evaluación preparatoria. Como ven, no son ojos normales, entonces tenemos que hacer una exhausta evaluación para saber qué paciente operar, qué paciente le vamos a ofrecer una buena corrección quirúrgica, una buena agudeza visual postoperatoria. Y lo que tenemos que hacer siempre es medición de la agudeza visual corregida, ¿no? La bibliografía dice que si tenemos una anisohipermetropía de más de una dioptría, ya podemos estar pensando en una ambliopía. En lo particular se me hace muy poco. Otra bibliografía dice que a partir de 4 dioptrías, si tenemos una diferencia de 4 dioptrías, podemos pensar en una ambliopía y bueno, no vamos a tener un resultado eficaz. Para eso es bueno pedir el par de anteojos más antiguo del paciente para estar viendo, bueno, no tenía una diferencia o la catarata nos hizo cambiar la refracción o la longitud. Entonces, pidiendo unos anteojos los más viejos que tenga o la graduación de los más viejos que tenga, te das una idea de cuánto tiene de diferencia o si no tiene diferencia. La siguiente, por favor. Del artículo que lo saqué para el cálculo de lente intraocular en estos pacientes, nos hace hincapié en que lo mejor que podemos hacer es un IOL Master, ¿ok? Una inferometría de coherencia parcial. En su caso, si no lo tienes, la segunda opción mejor y la segunda opción precio-beneficio que te otorga sería una reflectometría óptica de baja coherencia. El mejor es el IOL Master, ¿por qué? Porque te va a dar mediciones que los otros no te da o el ultrasonido no te da. Te da mediciones como el white to white, que es muy importante, para saber si el paciente va a tener microcórnea, si va a ser un paciente difícil a la hora de operarlo. También te va a dar la posición efectiva del lente, mediciones de cámara anterior, y que son, estos parámetros son utilizados en las nuevas fórmulas de cuarta generación, como es la Holiday 2 y la Olsen, ¿ok? Siguiente. Bueno, una vez de la evaluación de la longitud axial precisa, la queratometría, estos son las dos mediciones fundamentales para poder operar un paciente, ¿no? No es lo más nuevo, pero bueno, tenemos las queratometrías y la longitud axial. Ya con eso podemos hacer un estimado de qué lente puede utilizar. Nos comenta la bibliografía que podemos hacer
en estos pacientes forzosamente hay que realizar una gonioscopía para ver si no tenemos cierres angulares o no tenemos, vamos a tener aumentos de la presión intraocular intraoperatoriamente. Y bueno, la medición de cámara anterior se puede hacer también con ultrasonido, modo A, modo B, ya ven que tenemos los calipers para poder medir y hacer un estimado de esta medida. También nos comenta que el OCT de cámara anterior y el ultrasonido también nos puede ser eficaz para medir la esclera y darnos una idea de si el paciente tiene nanoftalmos o no. También nos hace hincapié que es bueno hacer un reencuentro de células endoteliales y una poquimetría corneal central, por todo el tema de lo que ahorita vamos a hablar de las complicaciones quirúrgicas. ¿Ok? Siguiente. Las tres variables básicas, como ya les mencioné, keratometrías, longitud axial y posición efectiva del lente. Los cálculos de la potencia del lente intraocular tienden a ser más precisos en un ojo corto con cámara anterior pequeña que en un ojo corto con cámara anterior profunda. ¿Alguien sabe por qué? Que en pacientes, que los cálculos del lente intraocular tienden a ser más precisos en ojos cortos con cámaras anteriores pequeñas a con cámaras anteriores profundas. Ajá. ¿Por qué? Porque entre más cerca el lente esté de la retina, vamos a tener un cálculo más eficaz. ¿Ok? Siguiente. Entonces, aquí el reto es saber dónde saber dónde va a quedar nuestro lente intraocular, ¿ok? O sea, tú, preoperatoriamente, saber dónde exactamente va a quedar el lente intraocular, ese es el reto de todo oftalmólogo en estos tipos de ojos, ¿ok? También nos comenta que los de cámara anterior poco profunda tienden a tener lentes intraoculares de más de 30 dioptrías, en cambio, los de cámara anterior normal, más de 40 dioptrías, ¿ok? Esto es importante porque si tú estás viendo que un paciente tiene cámara anterior profunda y te da un lente de 40, bueno, algo está mal, ¿no? Como les comenté, cuanto más cerca el lente intraocular está de la retina, más pequeño será más un pequeño cambio en la posición efectiva del lente, alterar los resultados refractivos. ¿Vale? Bueno, aquí nos habla también un poco acerca de las fórmulas de tercera generación y cuál es la más eficaz. Yo creo que la mayoría, o ya todos los R2, no sé si todos los R1 también, sabemos que para hacer cálculos intraoculares en estos ojos más pequeños, la fórmula ideal es la Hofer-Q, ¿ok? Menos de 22 milímetros. En cambio, más de 22 milímetros es RKT. Siguiente. Hablando un poco de las fórmulas ya de cuarta generación, que ya nos piden más datos, como el white to white, la longitud de la cámara anterior, la posición efectiva del lente, e inclusive hasta la refracción y edad. Es por esto que estas son más eficaces en estos pacientes. La Holiday 2 y la Olsen serían los ideales en estos pacientes, ¿ok? Siguiente. Bueno, aquí tenemos justamente un esquema de Holiday que nos habla de los 9 tipos de ojo, ¿no? En base a la longitud axial y el tamaño del segmento anterior. Si tenemos los dos cortos, nanoftalmos, los dos largos, buftalmos. ¿Ok? Así depende de las estructuras que tenemos. No los vamos a repasar todos, pero bueno, me pareció interesante. ¿Ok? Siguiente. Ok, ya hablando de qué lente intraocular vamos a poner, en dónde lo vamos a poner, tenemos dos opciones. Silicón, que ya no son tan utilizados, y los de acrílico, ¿ok? También vamos a hablar de que los de acrílico podemos poner de una pieza o de 3 piezas. ¿Y dónde van a ir? Van a ir en bolsa capsular, ¿ok? En cambio, el de silicón, estos se van a poner en sulcus y siempre las ápticas a 90 grados, ¿ok? Son diferencias importantes. Siguiente. Consideraciones quirúrgicas. Esto, bueno, ya es hablando acerca de la cirugía como tal, las consideraciones que vamos a tener, los cambios anatómicos que va a haber
y en base a eso, cómo vamos a abordar al paciente, ¿ok? En primer lugar, hablando de las incisiones, nos hablan de que hagamos un abordaje temporal. ¿Por qué? Porque el grosor corneal es más ancho en su eje horizontal que en su ancho vertical. Entonces vamos a hacer una relajación y vamos a tener una mayor, una mejor movimiento o manipulación intraocular, ¿ok? El control de la presión intraocular, esto es importante, como hablamos, estos pacientes tienden a hacer cierres angulares. Lo podemos hacer de varias formas, ya sea con medicación tópica, con iridotomía periférica, iridoplastia láser. La dilatación en estos pacientes como tal va a ser más pequeña, como son ojos pequeños, todo va a ser más pequeño, la pupila inclusive va a ser más pequeña. Nos habla de que lo que debemos utilizar en estos pacientes son los ganchos de iris, ¿ok? Siguiente. Bueno, los ganchos de iris los vamos a utilizar en estos pacientes. Siguiente. Ok, manitol acetazolamida prequirúrgico, ok. Nos habla también de los beneficios de la deshidratación del vítreo. Podemos utilizar manitol acetazolamida 30 minutos antes de operar al paciente para bajar el vítreo, deshidratarlo y de tal manera ampliar la cámara anterior. Esto nos va a ser más fácil a la hora de estar manipulando intraoperatoriamente, ok. Y además hacer esto nos evita el riesgo de hacer alguna punción vítrea o algunas esclerotomías relajantes como se utilizaba o se utiliza, no sé la verdad. Paracentesis, ok. Nos comentan también que entre menos utilicemos la incisión principal, mejor va a ser para el paciente. ¿Por qué? Porque a la hora de estar despresurizando la cámara, nos vamos a poder tener riesgos de hemorragia expulsiva o de derrame uveal, ¿ok? Entonces, entre menos utilicemos la incisión principal, mejor va a ser para el paciente. Inclusive nos comentan que lo que más podamos hacer por la paracentesis va a ser mejor, como por ejemplo la rexis, que la hagamos con el cistitomo, la hidrodisección, que la hagamos por ahí, todo por ahí, lo más posible que lo podamos hacer por ahí. Inclusive si necesitas hacer 2 paracentesis para tener mejor manipulación, también lo puedes hacer. Entre menos usemos la principal, va a ser mejor. Las incisiones corneales. Estos pacientes tienden a tener córneas más gruesas, ¿ok? Entonces, nos comentan que hagamos las incisiones más verticales, porque si lo hacemos horizontal, si tenemos un mayor grosor corneal, a la hora de querer meter, se puede cambiar de dirección por el grosor y nos puede salir anteriorizadas las incisiones. Entonces, en estos pacientes hay que procurar hacerlas más verticales, ¿ok? Siguiente. También, como todo el ojo está anatómicamente diferente, la pars plana puede estar más desplazada anteriormente. El motivo por qué nos tenemos que fijar bien en caso de hacer esclerotomías o punciones vítreas, ¿ok? El uso de viscoelástico siempre tiene que ser importante, siempre tenemos que tener una cámara lo más profunda posible y por ende tenemos que usar mucho viscoelástico, ¿ok? Como ya les había mencionado, debemos de limitar las fluctuaciones de presión para reducir el riesgo de derrame uveal o hemorragia supracoroidea. Ok, entre menos utilicemos la incisión principal, menos vamos a tener el riesgo de esto, que sería lo más aparatoso e importante que podemos tener. Siguiente. Hablando ya un poco de las complicaciones que podemos tener, podemos tener contacto endotelial persistente, o sea, estarlo tocando el endotelio por lo mismo que tenemos menos cámara, prolapso de iris como tal, aumento de presión. Se puede esperar en estos pacientes recuperaciones postquirúrgicas mucho más prolongadas por el edema corneal. Son pacientes que les tenemos que explicar claramente que postquirúrgicamente pues va a ser un paciente que va a tardar más en ver. Tenemos que estar pensando ya en que va a tener edema corneal, va a tener sus estrellas en DSM, su celularidad, su inflamación. Tenemos que platicar de eso con el paciente. La deficiencia sonular en esos pacientes tiene que ser más frecuente. Tenemos que ser más cuidadosos en la manipulación del cristalino. Debe tenerse en cuenta que va a ser mayor riesgo de prolapso de iris, mayor edema macular cistoideo.
mayor riesgo de uveitis, mayor riesgo de hemorragia supracoroidea, edema corneal persistente, desprendimientos de retina y efusiones uveales. ¿Okay? Siguiente. Algo que se me pasó a mencionarles, en estos pacientes vamos a tener más errores refractivos a la hora de operarlos por todo lo del lente que platicamos, ¿ok? Inclusive en estos pacientes un error refractivo de una dioptría en lente intraocular nos puede ser unos errores refractivos de +4, ¿ok? Entonces, esto es importante, o sea, por una dioptría que te equivoques ya puedes dejar un gran residual en estos pacientes, ¿ok? Es muy importante hacer hincapié en el cálculo lente intraocular en ellos, ¿ok? Y bueno, el tratamiento de los errores refractivos residuales va a depender mucho del paciente y también de lo que puedan pagar. Puede ser pues lentes intraoculares superpuestas, un piggyback, una cirugía refractiva corneal, con anteojos. Y ya, siguiente, creo que se acabó. No, sí, el control inflamatorio, como ya les había mencionado, va a ser mayor en estos pacientes, pero estudios dicen que por ejemplo, en pacientes que reportaron uveitis anterior, postoperatoria, en ojos nanoftálmicos, se resolvió con tratamiento tópico de esteroides. Que podemos encontrar reacciones de fibrina en la cámara anterior de los ojos, hay que estar valorando bien el segmento anterior postquirúrgicamente. Y la celularidad, que todos aclararon en 2 semanas en el estudio que mencionan aquí. ¿Ok? Siguiente. Bueno, igual que el tratamiento en estos pacientes postquirúrgicamente, no es necesario a veces ni siquiera inyecciones conjuntivales o tratamiento corticoide tópico, oral. Con puro tópico suele resolver, nada más tenemos que tener calma. ¿Ok? Siguiente. Y pues sería todo. ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Bueno, gracias. Una pregunta que tenga. Por ejemplo, antes no había lentes con tanta dioptría. Lo paso. Tres piezas. Pero si no contamos con este tipo de lentes, tantas de piezas. Y en los residuales, si el paciente decide que no quiere piggyback ni lente de armazón y él opta por cirugía láser efímero PRK, ¿se puede realizar? Sí. Pero eso no es una reacción. Eso es una solución catarata combinada con selección combinada. Yo comentar algo de aparte que eso de piggyback, que si quieres poner un lente más, pues estamos viendo que es un paciente con cámaras anteriores estrechas, con anatomías diferentes. Yo a lo personal no me haría meter todo el lente más. O sea, puede ser lo mejor. Por eso el cálculo de lente intraocular es súper importante para que con un lente que metas el bolso le estamos hablando de piggyback, no tienes lente. A lo mejor necesitan más pacientes poderles ocultarse de 45, 50 dioptrías. Pero ya hay lentes, ¿no? Sí, sí. No cuentan de más 40, creo. Si hay una sorpresa, puede tener la opción o a lo mejor simplemente con y realmente malo. Y si el paciente está la no mi caso, güey, tengo un chico de hipermetropía con astigmatismo. Perdón. No
Es más. 'Pero hay una técnica es algo que muchos metodólogos no realizan. Mucho cuidado, sí, pero es muy importante saber en qué momento realizar. Y por ejemplo, he visto casos donde lo realizan después de colocar el vídeo y va a hacer el papel de lente, y ya después pasarlo a para que se pase. Y no por porque ahí es donde estos pacientes tienen mucho riesgo de desarrollar discapacidad por estos cambios bruscos. Eso para la propia ciudad, porque ya se trabaja desde mi dirección en la gente que está presente y ver muy en cuenta esos signos. De repente más adelante poder hacer operadas complicadas, tomar esos temas. ¿Cuáles son los signos de ver que está cruzando a ver presión positiva en el lanzamiento posterior? Es el momento en que tienes que parar. Esta cosa es el procedimiento que y a veces es mejor dejar lo mejor posible y cerrar los sitios de entrada y todo y esperar que la presión, tomar otras medidas y si no es correcto no ha sido claro porque ha habido especiales como pueden tomar en cuenta esos signos y terminan con el dinero exclusivos. Ya tienen ese tipo de pacientes. Tenemos un espacio que no tenemos como usted. Está bien, el paciente, igualmente, y la función de todo eso lo puedo hacer para los pacientes son pequeños y de a lo mejor más cercanos. ¿Cuándo se hacen la función de ¿cuándo se hacen? Eso es hay uno que se hace con pleurotomía, con unas tratamientos otras de microtomía, otras seca, otras en las funciones. Y eso ya depende del lado de se siente la cámara. Es difícil realmente encontrar una cámara de menos 2 pero obviamente cuando la tengan en sus inicios, pues no la Sí, es como una formación de membranas, porque si conocían PIVA, entre ambos lentes como una membrana. Hay muchas teorías de la formación de membranas particulares. Una es la post, otras otras de vinculentes, los que más nos gustan los estos son las con una de las que si ponemos los acrílicos nos hacen membrana. Si es común, lo puedes hacer una, puedes hallar particulares. Si no, cada vez que hablas de un pequeño, cada vez que tiene un riesgo de obviamente, lo ideal es un poquito una presión posterior. No nos puede complicar. Entonces,
siguen el camino largo, la vertical, porque quitan, si tomas tanta corriente, no, porque no vas a ver. ¿Recomiendas secciones límites? No. Entonces te va a venir, tienes que estar lejos de la estación de liquidez. Claro, está destruyendo la liquidez. Y manejas